Hola, soy Max Kaiser. Bienvenidos a Kaiser Report. Alemanes, ya les dije que cuidaran su oro. Todo empezó el 17 de marzo de 2008. Bear Stearns colapsó ese fin de semana y Ben Bernanke recortó las tasas de interés 75 puntos básicos ese domingo, y en la mañana yo me acerqué al Bundesbank para hablar con el presidente del Departamento del Oro sobre Gordon Brown, que vendió el oro a un precio mínimo histórico. Stacy, cuéntanos el resto de la historia. Hablamos sobre Gordon Brown y ese mínimo histórico que fue el nivel más bajo que mostró el precio del oro, que bajó a un nivel de hace varios cientos de años, y por eso Gordon Brown decidió vender su reserva de oro. Y por eso nos dirigimos a Alemania para preguntarle al Bundesbank por qué ellos le compraron el oro, y para poner de relieve por qué los británicos se desprendieron de su oro. Nosotros no teníamos ni idea de que justo ese fin de semana iba a estallar en serio la crisis. Y lo que pudiste averiguar es que ellos estaban asustados por si los mercados financieros sobrevivirían. Eso fue lo que te contaron y lo que pudimos grabar. Y otra cosa que les dijiste fue, seguro que ustedes están encantados por haber obtenido tanto oro. ¿Puedo verlo? Y ellos contestaron, no, está todo en Nueva York. Y desde entonces ha habido mucho movimiento en Alemania, intentando averiguar dónde está el oro. Los alemanes están preocupados ahora que la crisis financiera mundial llega a su fin, con la explosión de los bonos soberanos, y lo único que quedará será el oro. Por eso los alemanes quieren saber, bueno, el 60% de su oro se encuentra fuera del país, por eso están muy expuestos a una recesión. Claro, y esto también nos enseña desde cuándo se desarrolla esta guerra de divisas. Todo el mundo persigue una ganancia inmediata y resultados en ese mismo momento. Pero ya hace 4 años que estuvimos allí y GATA, el Comité Antimonopolio del Oro, lucha tenazmente contra esta acción. Pero me gustaría mirar atrás con un vídeo que grabamos entonces y que nos muestra el poco conocimiento de Alemania respecto al destino de su reserva de oro. Alemania y alemanes, yo les digo que Alan Greenspan y Ben Bernanke les quieren cambiar su valioso oro por bonos del tesoro y dólares estadounidenses que no valen nada. Alemanes, no lo hagan. Conserven su oro. El oro tiene valor, pero el dólar estadounidense no lo tiene. Es la divisa del diablo. Guarden su oro, alemanes. No lo hagan. No lo hagan. Como vemos en el vídeo, no había nadie en la calle y eso que era el centro de Frankfurt. Pero fíjate en los titulares de hoy, Max. Tribunal alemán exige al Bundesbank que audite las reservas soberanas de oro. El Tribunal de Cuentas alemán ha exigido que el Bundesbank realice una auditoría de sus reservas de oro, al estilo de una auditoría de la Reserva Federal. El tribunal quiere asegurarse de que las casi 3.400 toneladas de oro realmente existen, porque nunca se ha revisado la autenticidad y el peso del stock. Eso, según el Bundesbank, lo que le dijeron al tribunal es que ellos nunca han creído necesario tener que auditar el oro, ni tan siquiera asegurarse de que está ahí, porque confían en el Banco de Inglaterra y en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y en el Banco de Francia, que es donde se ubica su oro. El Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de Nueva York han estado prestando ese oro para soportar el engaño de la rehipotecación y de esa forma crear la burbuja multibillonaria. Así que puede que Alemania se sorprenda cuando sepa que su oro ya no existe y que tendrán que comprarlo en el mercado. Y cuando lo hagan se provocará un disparo al alza de los precios aún mayor. Desde hace varios años, los bancos centrales están comprando oro cuando nosotros comenzamos a decir que se comprara oro. Y la consecuencia es que están provocando su propia desaparición. Porque cuando se den cuenta de que no tienen oro con el que sobrevivir, tendrán que comprarlo en el mercado libre. Y eso disparará los precios hasta $10.000 la onza, que es nuestro objetivo. Pues volviendo al 2008, cuando tú estabas en el centro de Frankfurt, pidiéndoles a los alemanes que conservaran su oro, todo el mundo daba por hecho que tenían el oro bien amarrado en caso de una posible marea, que fue la crisis financiera, pero en realidad los alemanes se enteraron de que no tenían todo el oro que pensaban que tenían a buen recaudo. Los bancos alemanes fueron embaucados por Wall Street vendiéndoles bonos basura a los que Moody's y Standard & Poor's habían calificado con una AAA. Eso fue una estafa.
un engaño para estafar a los bancos alemanes. Y sin embargo, los alemanes tienen un enorme sentido de la culpabilidad, y por eso no lo vieron. No querían reavivar los 60 años de acoso alemán, y por eso permitieron que Wall Street les vendiera basura tóxica, y naturalmente, Wall Street se aprovechó, y les vendieron bonos basura calificados con una AAA que acabaron en el Bundesbank y en Frankfurt, y en los bancos alemanes y europeos. Ahora, para colmo de males, Wall Street les dice, pues ya no tenemos su oro. Así que ya sé que durante muchas décadas han estado muy callados alemanes, pero a lo mejor ha llegado el momento de empezar a protegerse. Pues creo que ya han empezado a protegerse porque la historia sigue y dice, esta decisión significa negociar una comprobación física con los 3 bancos centrales extranjeros, pero el Bundesbank ha iniciado por anticipado el proceso del envío de 50 toneladas al año desde la Reserva Federal a Alemania durante los próximos 3 años. Eso no significa nada. Lo que van a hacer es comprar oro en el mercado libre, y como no tienen que revelar las cientos de toneladas o las miles de toneladas que compran alegremente en el mercado libre para enviarlo después y decir, aquí está, no se verá una auditoría, no hay una contabilidad estándar, no hay una cantidad determinada de barras de oro, no hay nada. Solo es una mezcolanza de falta de contabilidad. Es algo parecido a lo que hemos visto en el sistema bancario en los últimos años. No existe una contabilidad, no existe una secuencia de titularidad. Solo está el oro que intentan comprar en el mercado libre. Hasta se lo compran a los pobres indios. La población india posee 18.000 toneladas de oro. Son la comunidad que posee más oro de todo el mundo. Los indios están destinados a heredar la tierra en cuanto la burbuja de los bonos estadounidenses y el mercado de bonos británico implosionen. Hasta Marvin King ha dicho hoy mismo en la prensa que el mercado de bonos británicos va a implosionar y que todos los bancos centrales de todo el mundo están comprando oro para cubrirse ante este colapso de bonos soberanos. Los bonos soberanos se comercian a unos máximos de hace 250 años. Es una burbuja aún mayor que la burbuja de los tulipanes. Es una burbuja mayor que la de la Compañía de los Mares del Sur. Los bancos centrales están comprando oro y los alemanes dicen, ¡Dios mío! ¿Dónde está nuestro oro? Mientras que Wall Street dice, les vendimos basura calificada con una AAA y les dijimos que su oro estaba a salvo, lo cual no es cierto. Alemanes, se han jodido. Muchachos. Dices que los alemanes se sienten culpables y cuando auditen sus reservas de oro aquí en el Banco de Inglaterra del Reino Unido, se encontrarán con la cámara acorazada repleta de bonos del Tesoro. Así es, les han cambiado la culpabilidad por culpabilidad. ¡Genial! Aquí tienen sus bonos del Tesoro británicos. Por cierto, su valor se ha desplomado, pero no pasa nada. Aquí tienen un pagaré que es un papel inútil. Hasta nunca, teutones. Que tengan un buen día. A la salida saluden a los empleados alemanes, que hacen muy bien su trabajo. Pues hablando de venir a Londres para ver sus reservas de oro, vamos a ver el siguiente titular, Max. Más sobre la polémica de las reservas de oro alemán. ¿Dónde está el oro? Esto procede de Jesse's Cafe, un estadounidense que está cubriendo esta historia y que ha investigado algo de lo que ya hemos visto, pero al final él habla de las últimas noticias de GATA y ha visto que GATA, el Comité Antimonopolio del Oro de Estados Unidos, ha visto que se han realizado algunas ventas de oro, supuestamente oro alemán, procedentes de Londres. Y según ellos, el hecho de que no hayan realizado un anuncio oficial al respecto significa que la venta en realidad formaba parte de un intercambio de oro con otro banco central, como la Reserva Federal de Nueva York. Pues claro que el Reino Unido ha estado vendiendo oro alemán para compensar todas las pérdidas que se han producido en el sistema bancario británico. La ballena de Londres perdió millones de libras y luego está en MF Global, cuando Jamie Dimon y JP Morgan robaron $1.000 millones directamente de las cuentas de los clientes. ¿Cómo llenamos el hueco de todos esos bonos robados? Pues vendiendo algo de oro. El oro tiene su valor intrínseco. Para el oro siempre existe un precio de mercado. No hay nadie que no acepte oro. Eso es algo recurrente desde hace 500 años y ahora los alemanes creo que va a ser algo muy chocante cuando reaviven su antagonismo de los años 30 y años 40. Pero es lo que está ocurriendo en este momento, de Tercera Guerra Mundial, que es la guerra de divisas. Respecto a esta historia del oro que sacan de Londres para venderlo, hay que recordar que los tribunales han ordenado al Bundesbank que realice una auditoría. Y GATA dice que la fuerte implicación en este caso es que el oro alemán fue vendido por orden de Estados Unidos
Y a cambio, Alemania obtuvo un título del oro estadounidense guardado en una caja fuerte de Estados Unidos. De ese modo, el Bundesbank podría seguir declarándose como propietario de la misma cantidad de oro, sin tener que mentir, al menos técnicamente. Y esto tiene que ver con la rehipotecación, de la que sueles hablar, y naturalmente, Londres es el lugar donde se permite rehipotecar hasta el infinito. Así que el oro alemán que se guarda en Inglaterra, a pesar de que es una cantidad menor comparada con la que hay en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, probablemente haya sido rehipotecado muchísimas veces. Por eso la economía del Reino Unido corre el riesgo de implosionar. Y por eso hacemos este programa en el Reino Unido. Hacemos el programa desde Londres porque queremos estar en primera línea, para ver y analizar cómo se derrumba la City de Londres. Tiene la reserva de oro más baja en relación con el Producto Bruto Interno de cualquiera de los países del G20. Gordon Brown forzó su venta con un precio tan bajo como el de hace 100 años, y ahora los bancos soberanos de todo el mundo compran oro, y el mercado de bonos soberanos alcanza sus niveles máximos, lo que indica que va a derrumbarse. De manera que el Reino Unido corre riesgos. La libra británica ya se ha derrumbado frente al oro y la plata. ¿Y hasta qué punto caerá? Pues mucho peor. Y por eso estamos aquí. Para ver la carnicería justo detrás de nosotros, en Londres, para mostrárselo a los espectadores de todo el mundo. Ciudadanos alemanes, si están preocupados por lo mal que los han jodido, por lo menos pueden ver el programa y les intentaremos mostrar algo del castigo. Como diría David Cameron, quien en su discurso preguntó: ¿por qué deberían castigar a los sinvergüenzas? Vaya. David, eres muy malo. ¿Por qué les pegas con tu bolso? Oh, David Cameron, me das tanto miedo. Él busca un castigo. ¿Qué miedo me da? Colega, vuelve a Eton y a tocarte en la ducha. Hablemos con franqueza. Ya sabes lo que quiero decir. Por eso dirige un gobierno tan ineficaz. Bueno, volviendo a Gordon Brown y... Claro. ¿Ya sabes lo que quiere decir? Aquí en Londres hay un desfile de personas que van en bicicleta mostrando el trasero. ¿Dónde está Pippa Middleton, la heredera real? ¿Por qué ya nadie habla de su trasero? ¿Dónde están los miembros de Eton? Tanto Cameron como sus compañeros de escuela. Son traseros. Tienen fijación con los traseros. ¿Cómo no va a acabar el país en el retrete si no dejan de pensar en traseros? En vez de pensar en traseros, deberían pensar en que han vaciado la reserva de oro y nos encaminamos a un precio de $10,000 la onza de oro. De eso es lo que deberían preocuparse. Así que sácate el dedo de ahí y concéntrate en la economía, Osborne. Maldito dragón de Eton, come mierda. Bueno, con esto rematamos este asunto. Cuando estuvimos en el Bundesbank, comentamos cómo reaccionó Alan Greenspan respecto a Gordon Brown cuando vendió la mitad de las reservas de oro británicas y, parafraseando, dijo que era una idea estúpida, porque en última instancia, como Alemania comprendió durante la Segunda Guerra Mundial, el oro es la única divisa que puedes utilizar en todo momento. Así que fue una estupidez librarse del oro. Y esa es una de las razones por las que hemos comentado que todo el mundo debería tener oro o plata en estos tiempos de guerra de divisas, porque existe un plan ético del FMI para conjurar la deuda y destronar a los banqueros. Después de todo, hay una varita mágica. Un documento revolucionario del Fondo Monetario Internacional afirma que se podría eliminar de golpe la deuda pública neta de Estados Unidos, y lo mismo podrían hacer con Gran Bretaña, Alemania, Italia o Japón. El truco de magia consiste en sustituir nuestro sistema de dinero creado por la banca privada, alrededor del 97% de la oferta monetaria, con una moneda creada por el Estado. Volvemos a la norma histórica antes de que Carlos II ofreciera el control de la oferta monetaria en manos privadas, con la ley inglesa de la libre moneda de 1666. Claro, y si mi hermana tuviera un entonces sería mi hermano. Bien, Stacey Herbert, gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias a ti, Max. Quédense con nosotros para la segunda parte. Hablaré con el escarabajo del oro y escritor Dominic Frisby. Sí, en realidad ese es su nombre. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Ha llegado la hora de hablar con Dominic Frisby, escarabajo del oro y contribuidor habitual de la revista Money Week, además de ser autor del libro La vida después del Estado. Dominic, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Muchas gracias, Max. Es un placer estar aquí. Bien, Dominic Frisby. Hablemos de Alemania y de la importancia que tiene que el tribunal alemán haya exigido al Bundesbank que audite las reservas de oro de Alemania. Bueno, no sabemos la importancia que tiene porque no sabemos la cantidad de oro que será realmente auditada. Pero la gran sospecha es que existe una doble entrada con ese oro y que ese oro sea derivado a alguien.
Por eso, nunca sabremos la verdad. ¿No resulta sospechoso basándonos en la historia reciente? El escándalo de MF Global, donde se rehipotecaron las garantías, y el mercado de derivados todo, donde hemos visto que las garantías se han prestado cientos de veces. ¿Por qué el oro alemán no iba a prestarse muchas veces? Exactamente. ¿Por qué no? No sería una sorpresa que haya sido así. Pero es que ese oro nunca ha sido auditado correctamente. Y eso es lo impresionante de esta revelación, que nunca se ha auditado. Y cuando damos un paso más allá, el oro estadounidense, a pesar de las numerosas peticiones, y eso que Estados Unidos es el mayor propietario de oro con 260 millones de onzas, ese oro nunca se ha auditado en al menos 50 años. Y cada vez que ha habido un intento por auditarlo, lo que ha pasado siempre es que dicen, aquí tienen un poco, pueden auditar esta cantidad. ¿Eso es lo que dicen ahora? Sí, exactamente. Es una cantidad endiablada de oro, 100 millones de onzas, o en el caso de Estados Unidos, 260 millones de onzas. Y eso supondría auditar una cantidad tremenda, pero dada la importancia de esas reservas de oro, solo hay que pensar en lo que está pasando, y lo único que tenemos en este momento es la garantía de los banqueros centrales, lo cual, como se suele decir, solo vale el papel sobre el que está escrito. El oro se hace cada vez más importante, porque ahora existen en el mundo dos salidas de todo este asunto. La gente que teme el colapso financiero y el malestar geopolítico se dirige hacia el mercado de los bonos y también, en alguna medida, hacia el oro. Los bonos superan a unos máximos de un periodo de los 250 años. Los bonos del Estado son la madre de todas las burbujas y existe mucho dinero al margen esperando negociar en corto con bonos del Estado. Y cuando ese dinero entre en juego será mejor refugiarse en las montañas, llevarte tus cosas y ponerte el casco. Y mientras tanto, los mismos bancos centrales están comprando oro, de manera que son esos mismos bancos quienes emiten esos bonos. Y a pesar de esos récords de oferta de bonos, siguen apareciendo más bonos. Sí. Aunque el oro tiene una oferta limitada y ya hemos visto en un mercado alcista que aún no refleja el colapso del mercado de los bonos. Si nos fijamos en la relación entre el oro y la deuda del gobierno o los balances del gobierno, el oro no ha sufrido un mercado alcista, sino que ha permanecido totalmente plano. Ha aumentado en términos de divisas, pero la relación entre el oro y la deuda es plana. Es decir, que mientras que el precio del oro ha ido en aumento, el gobierno ha sufrido un problema con un aumento de deuda. Entonces, el hecho es que podemos decir que el mercado alcista del oro respecto al mercado de bonos ni siquiera ha empezado. Sí, podríamos decir eso. Y sabemos que históricamente el mercado alcista pasa por una serie de fases, y estemos quizás en el final de la primera fase, donde ha habido acumulación. En un mercado alcista existen tres fases: la fase tranquila, la de conciencia y la de desaparición. Yo diría que estamos a medio camino de la fase 2. Usted aparece en público como artista y escritor. Usted es un hombre renacentista, Dominic, y dice que no es ningún secreto, pero menos de un 2% de los activos de inversión. Escuche, la semana pasada estuve en un congreso, en el Congreso Hawkins, donde hablaron Bill Bond y Mark Faber. Y allí se encontraba el núcleo de la economía austríaca, los defensores de la moneda sólida, los libertarios, ese tipo de gente. Tal vez entre 1.500 y 2.000 personas. Y Mark Faber le preguntó a la audiencia quién tenía oro, y yo diría que unos 3/4 del público levantó la mano. Y entonces el presidente, Bob Carter, se giró y dijo, de acuerdo, ¿quién tiene más de un 5% de sus ingresos netos en oro, sin contar los ETF? Y solo un 20% de la sala levantó la mano, quizá menos del 20%. Y hablamos del núcleo duro, de los escarabajos de oro. No era un público cualquiera. Por eso todavía hay poca gente con oro físico. Para aclararlo, los ETF son fondos negociables. Es un sustituto del oro, rastrea el precio del oro, y algunos dicen que es dinero de papel. Y en algunos casos, como el indicador de Nueva York, GLD, no es oro de verdad, mientras que en Canadá tienen un fondo negociable que es realmente un mercado físico, por lo que uno debe estar al tanto. Pero lo que usted quería decir es que a pesar de que se trataba de un grupo importante de profesionales, la posesión de más del 5% del oro real, no de papel, es una cifra baja. Eso lo podemos ver en toda la economía y con los inversores de todo el mundo. ¿Puedo interrumpirlo un momento? Por favor, hágalo. Digamos que el oro alemán no está. Bien. Y eso significa que ha ido a parar a manos de alguien. Esto implica que, porque Alemania, de repente, la segunda economía más importante, o la tercera más importante del planeta, no tiene oro. De manera que, ¿qué valor tiene su divisa? Y entonces, ¿cómo afecta esto a la relación entre Alemania y Estados Unidos?
Creo que usted se está refiriendo a las viejas enemistades entre Alemania y el resto de Europa. Estados Unidos, que parece que van en aumento y parece que estamos ante un asunto llamado Tercera Guerra Mundial, la guerra de divisas. ¿Cuál es su opinión? No creo que solo vaya a tratarse de Alemania y Estados Unidos, pero una crisis económica normalmente termina en una guerra de un modo u otro, y aquí el asunto es si va a ser entre China y Estados Unidos o entre el mundo musulmán y el cristiano. Podría ser cualquiera de ellas. ¿Qué pasará con el tesoro del Reino Unido cuando Alemania venga por su oro y reciba a cambio un puñado de bonos del Estado o de pagarés y les digan, bueno, no tenemos oro, pero aquí tienen unos cuantos bonos? Con esto quiero decir que los alemanes no son unos alfeñiques. Supongo que la reacción del Banco Central en este caso será inmediata y tomarán esos bonos y los venderán en los mercados. Pero eso disparará al alza drásticamente el precio del oro. En realidad, esos bonos del Estado significan oro. ¿No es interesante, irónico, trágico? Ustedes serán los jueces. Otro jugador importante en el mercado es China. Según los últimos informes, ellos tienen más o menos 1.000 toneladas. Y lo han acumulado a partir de las 500 toneladas en muy poco tiempo. Tienen la minería más importante de oro y lo mantienen a nivel interno. Pero el rumor es, y a lo mejor usted tiene información interna al respecto, que ellos en secreto acumulan oro para poder hacer pronto otro anuncio diciendo que han subido de las 1.000 toneladas a las 2.000 o incluso más. ¿Qué ha oído usted? China es con seguridad el mayor productor de oro del mundo. Hace un par de años cené con el presidente del oro del HSBC y una de las cosas que él dijo, por cierto, la mayoría del oro de todo el mundo pasa por el HSBC en algún momento, y una de las cosas que él describió fijándose en el oro y sus reservas es que a pesar de que China era el mayor productor, él nunca ha visto lingotes con un sello chino, o dicho de otro modo, China conserva todo su oro y no exporta nada, y la implicación es que cada ciertos años China anuncia la cantidad de oro que tiene, pero la próxima vez que lo anuncien dirán que tienen una cantidad considerablemente mayor de lo que tienen ahora. También he oído rumores de que la empresa africana Barrick tiene problemas con sus minas en África, porque los chinos se están abriendo camino en las minas de Barrick en África, que es un productor muy importante. ¿Es una subcontratista de la Barrick estadounidense? Barrick Gold cedió sus activos africanos para formar una compañía independiente que es African Barrick. De acuerdo. ¿Barrick es estadounidense o canadiense? Canadiense. Es canadiense. Es una situación interesante, porque como ya he dicho al principio de la entrevista, hay gente que tiene miedo de la geopolítica y que tiene miedo por la crisis financiera y huye a dos destinos distintos, los bonos y en alguna medida al oro, pero son dos inversiones diametralmente opuestas en muchos sentidos. Lo son. Entonces va a haber un gran perdedor y un gran vencedor, y podemos ver con claridad. Déjeme que le pregunte, ¿por qué la gente asume que los bonos son seguros? No entienden que los bonos son algo tan arriesgado como todo lo demás. Usted escribe en Money Week, dirigido al mercado medio, un punto de encuentro entre los profesionales. Bueno, es más bien lo contrario, pero intenta ayudar a la gente que tiene dinero pero que no trabaja necesariamente en finanzas. Perfecto. A pesar del calibre de sofisticación que se encuentra por encima de la media, siguen sin entender, en su mayoría, que los bonos son tan arriesgados como el resto de los productos debido a las fluctuaciones y a las tasas de interés. Lo bueno de Money Week es que intenta ofrecer los distintos puntos de vista existentes. Por eso hay escritores que escriben como James Ferguson, que son partidarios de los bonos del Estado, y hay otros escritores, entre los que me incluyo, que los evitamos. Hasta hoy la escuela de James Ferguson ha acertado y la mía no. Pero sigo manteniendo que el mercado de bonos es un mercado artificial y que los bancos centrales imprimen dinero para sus propios bonos del Estado. En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra realiza el 50% de las compras de los bonos del Reino Unido. Por eso es un mercado artificial y el Banco de Inglaterra se ha convertido en el mercado. Y si no existe un auténtico mercado de bonos del Estado, entonces los rendimientos serán considerablemente mayores, pero este mercado artificial ha creado una situación en la que el gobierno hace constantemente lo que no debe hacer, porque puede vender su deuda barata, por eso el gobierno gasta continuamente cuando debería recortar, y el mercado permanece irracionalmente solvente, citando erróneamente a Keynes. Pero el problema está en que cuando esto termine, lo mejor será esconderse.
Dominic Frisby, usted también ha escrito un libro. Háblenos de él. Pues sí, acabo de publicar un libro y lo he hecho con una nueva editorial llamada Unbound. Es un libro que llama al cambio, en el que intento explicar la crisis económica y los golpes de la crisis económica, pero he encontrado explicaciones alternativas, porque he situado toda la culpa de esta crisis económica en el entumecido sector financiero y el entumecido sector gubernamental. Creo que son la causa de la ausencia del flujo monetario. Por eso intento explicar la crisis económica en esos términos. He intentado hacer lo que hizo Malcolm Gladwell en su campo, algo parecido respecto a la economía y respecto a esta crisis financiera, y también propongo soluciones. Alguien dirá, vaya, otro libro que habla de la crisis económica. Oh, no. Pero tengo experiencia como humorista y cuando interpretas comedia en el escenario y dices cosas que la gente no comprende, no se ríen. De manera que te obsesionas con la claridad. Y uno de los problemas que tiene todo el sector financiero es el uso de un lenguaje que la gente no comprende. Y lo he pasado muy mal escribiendo este libro de forma completamente comprensible. Siempre que escribo algo para Money Week, lo hago pensando en escribirlo para que lo comprenda hasta mi madre. Ella es mi público, por decirlo así. Y uno de los grandes esfuerzos de este libro ha sido escribirlo de modo que la gente pueda seguirlo. ¿Es su madre una cocina libros de Ladbrokes? No, es un escarabajo de oro. Dominic Frisby, gracias por haber venido a Kaiser Report. Ha sido un placer, Max. Gracias. Bien, eso es todo por esta edición de Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a Dominic Frisby. Si desea enviarme un correo electrónico, hágalo a kaiserreport@rttv.ru. Hasta la próxima. Adiós.